Buenas. Daremos comienzo con la clase número 4 de las epístolas carcelarias. La palabra es Efesios capítulo 3. La escena del capítulo 3 es revelaciones. Punto 1. La revelación del Evangelio. Versículo 1 al 6. Punto 2. Evangeliza con poder. Versículos 7 al 13. Punto 3. La oración para la madurez del hombre interior. Versículo 14 al 19. Punto 4. Dios da abundantemente. Versículo 20 al 21. Punto 1. La revelación del Evangelio. Versículo 1 al 6. Versículo 1. Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. A través de esta carta podemos saber que Pablo estuvo en la cárcel. Dice que Pablo estaba preso por causa de Cristo Jesús para con los gentiles. Está diciendo de su encarcelamiento de llevar el Evangelio a los gentiles. Ha revelado de que está en la cárcel. Esto es para hacer saber el esfuerzo que ha tenido para que el Evangelio llegue a los gentiles. También está exhortando para que pudieran escuchar bien la exhortación. Por lo tanto, si saben que Pablo fue encarcelado por bien de los gentiles, sufrido por ellos, ellos respetarían y obedecerían su palabra. De esta manera, aquel que ignora y no respeta a su líder espiritual no puede recibir bien las exhortaciones. Si saben los creyentes de Éfeso todo el padecimiento de Pablo en la cárcel, podrían recibir bien las palabras de exhortación de Pablo. Es muy importante respetar y obedecer a los líderes espirituales. Si los hijos escuchan que los padres calumnian a los pastores, esos hijos no pueden recibir bendición de esos pastores. Unos padres en la mesa hablaron entre ellos. Dijeron, nuestro pastor está haciendo mal en esto. Los padres habrán dicho 1 o 2 errores de los 100 errores que tiene
el pastor que le sirve. Pero cuando los hijos escuchan eso, piensan, toda la cosa que hace nuestro pastor está mal. Por haber hablado mal los padres, los hijos no reciben las enseñanzas de este pastor ni le obedecen. Por lo tanto, hay que enseñar a los hijos a respetar y obedecer a los pastores siempre. Moisés subió a la montaña a orar cuando estaba peleando contra los amalecitas. En ese momento, cuando Moisés levantaba las manos y oraba, Israel ganaba. Como Moisés también es hombre, se cansó y se le bajaron las manos. Cuando bajaba las manos, Israel perdía contra los amalecitas. En ese momento, Aarón y Hul trajeron rocas e hizo sentar a Moisés. Como Aarón y Hul sostuvieron las manos de Moisés, esas manos no bajaron y pudieron salir victoriosos en la guerra contra los amalecitas. Después de eso, Aarón y Hul recibieron bendición delante de Dios. También sus descendientes fueron bendecidos. Aarón es hermano mayor de Moisés. Y Hul es esposo de su hermana mayor, Miriam. Aarón y Hul reconocieron que Moisés es siervo de Dios, sostuvieron sus brazos y así salieron victoriosos de la guerra contra los amalecitas. Ellos fueron bendecidos y sus descendientes también. De esta manera debemos saber que nuestros líderes enseñan la verdad y que trabajan duramente para con los fieles. Y también saber que si respetan y obedecen bien a los ministros, serán bendecidos ellos y sus hijos. Versículo 2. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes. Aquí ustedes se refiere a los miembros de la iglesia de Éfeso. Está diciendo que en Pablo está la gracia de Dios y plan para los gentiles. Aquí dijo, plan de la gracia. Está diciendo acerca de la salvación que los gentiles tienen por fe. Aquí plan está refiriendo acerca del plan de Dios, su providencia.
Dios le dio a Pablo el plan de gracia. Esto explica es en el siguiente versículo. Versículo 3. Es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. El misterio que me dio a conocer por revelación es que los gentiles llegan a ser salvos por fe, convirtiéndose en hijos de Dios. Revelación significa abre para hacer ver, hace entender la voluntad de Dios y a Dios mismo. Aquí misterio es el Evangelio. Especialmente en este versículo está comentando que los gentiles serán salvos por creer en el Evangelio. Versículo 4. Al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. Esto también está diciendo, es misterio de Cristo, es decir, el Evangelio. Está diciendo que ustedes podrán darse cuenta de lo que Pablo comprendió, que los gentiles también son salvos por fe. En el versículo 5, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Se refiere a la palabra de Dios. La palabra de Dios, por revelación estándar u ordinaria, se les ha revelado completamente por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas de Dios. Después del tiempo de los apóstoles, esta revelación ordinaria se terminó. Y como esta revelación se terminó, ahora solamente podemos conocer la voluntad de Dios por medio de la palabra. En el versículo 5, en una parte, dice, ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Aquí otras generaciones se refiere al tiempo del Antiguo Testamento. En el tiempo del Antiguo Testamento no se había revelado en su totalidad el misterio del Evangelio. Después del tiempo de apóstoles se finaliza la revelación de la palabra de Dios, por eso no se puede saber. Aquí seres humanos se refiere a los hombres. Por lo tanto, está diciendo que en el tiempo del Antiguo Testamento no se reveló el misterio de Dios. También está diciendo, como en el tiempo de los apóstoles se había finalizado toda revelación ordinaria o estándar, ya no hay otra revelación que la Biblia. Versículo 6. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el Evangelio. Este versículo 6 es la respuesta a la pregunta que plantea acerca de ese misterio. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio.
Está diciendo que los gentiles también, por creer en Jesucristo, son hijos de Dios. También que en Jesucristo se vuelven de un mismo cuerpo los gentiles y los judíos. Y también participante igualmente de la promesa en Cristo. Significa que participan de la misma promesa de salvación. Punto 2. Me evangeliza con poder. Versículos 7 al 13. Versículo 7. De este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios, por su gracia, me dio conforme a su poder eficaz. En el versículo anterior estaba diciendo, testificando que el misterio del evangelio es proclamada entre los gentiles. Aquí en este versículo está hablando del servidor de esa obra. Dice que de este evangelio llegué a ser servidor como regalo que Dios dio por su gracia. Servidor del evangelio, evangelista o ministros. Aquí en este versículo acerca de Pablo como servidor del evangelio, primero podemos conocer que llegó a ser servidor conforme a la obra del poder de Dios. Y en segundo lugar, llegó a ser servidor conforme al regalo de la gracia de Dios. Así que Pablo llegó a ser servidor del Evangelio, primero, conforme a la obra del poder de Dios, y segundo, por el regalo de la gracia de Dios. Dios le da a su servidor dones para realizar la obra. Dios lo escoge como su servidor. Y le da dones para poder realizar esa obra. La obra del poder de Dios está en él. Pablo no trabajó por su poder y fuerza, sino por la obra del poder que Dios le ha dado. Pablo, aunque no quisiera hacer, lo tuvo que hacer. Dios había obrado en él de manera tan fuerte que tuvo que proclamar el Evangelio. Pablo predicó y obedeció con un corazón de temor, como si no lo hiciese, hubiera ira sobre su vida. Nosotros también. Cuando evangelizamos siguiendo el poder de Dios que obra dentro nuestro, aunque piense que no va a salir bien, todo saldrá bien. Aunque parezca tierra árida, si vamos y predicamos con el poder de Dios, esa tierra revivirá. La obra de Dios no se hace con su fuerza, sino con el poder de Dios. Es obrar con el poder de Dios. Dios nos da dones y poder para poder llevar a cabo la obra. Por eso yo no puedo poner excusa de que no hablo bien, no sé hacer.
Cuando Dios nos encarga esa obra, nos da dones y poder, por eso solo debemos obedecer. Si tan solo obedecemos, Dios obra de gran manera que habrá un gran resultado. Hay que proclamar con el poder que Dios nos da. Versículo 8. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Pablo dijo, soy el más insignificante de todos los santos, y así se humilló. Porque Pablo se había humillado de tal manera, Dios lo usó hasta el final. Dios rechaza a los orgullosos y le da gracia a los humildes. De esta manera, como Pablo fue siempre humilde, la gracia de Dios no se apartó jamás de él. Porque Pablo siempre recordaba que antes él había perseguido a la iglesia, calumnió y agredió, dice de sí mismo, soy el más insignificante de todos los santos. Primera de Corintios 15:9. En Primera de Timoteo 1:15 dijo, pecador de entre los pecadores, de la cual yo soy el más primero. Dios derrama gracia a personas humildes como Pablo. Esa persona puede continuar con la obra de Dios. Siempre teniendo en cuenta que si nos envanecemos, Dios nos rechazará. Hay que procurar estar en humildad. Dijo, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo. Extendió a los gentiles gracia y amor de Cristo incalculable. Nosotros también debemos ir comprendiendo esta gracia y amor incalculable, inmensurable. Debemos estar siempre agradecidos. Versículo 9. Y de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Dice, de hacer entender a todos la realización del plan de Dios, el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Como he visto hasta ahora, el plan del misterio es el plan de salvación de los judíos y gentiles por medio de Jesucristo. Esto estuvo dispuesto desde los tiempos eternos. Esto lo ha planeado Dios. Dice que se mantuvo oculto en Dios, creador de todas las cosas. Dios cuando creó todas las cosas, planeó todas las cosas para la salvación de los escogidos y cumplió con la redención de Dios.
por la expiación de Jesucristo. Cuando Dios creó todas las cosas, se reveló la redención de Cristo y el plan de salvación del pueblo escogido. Versículo 10. En fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, en toda su diversidad, se dé a conocer ahora, por medio de la Iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Dijo aquí los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Esto se refiere a los buenos ángeles del cielo. También dijo, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios. Esto se refiere al Evangelio. Por la redención de Cristo, el fiel recibe la salvación y se va asemejando más a la imagen y semejanza de Dios. Aún los ángeles se sorprenden al ver esto. Por medio de la sangre preciosa de Jesucristo, el fiel es salvo, es probado y llega a ser hijo de Dios. Se sorprenden y se maravillan, causan envidia hasta a los ángeles. Así que es sorprendente que los judíos y gentiles sean salvos en Cristo Jesús. Versículo 11. Conforme a su eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor. Esta obra salvífica ha sido dispuesto desde el eterno propósito realizado en Cristo Jesús nuestro Señor, y todo eso se ha cumplido. Versículo 12. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Nosotros, mediante la fe en Jesucristo, porque recibimos el perdón de pecados, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Podemos acercarnos confiadamente a Dios es porque hemos recibido el perdón de pecado por medio de la sangre de Cristo. Podemos acercarnos porque nos hemos justificado, también por estar unidos junto con Cristo y por ser hijo de Dios. Nuestro Dios se alegra de sus fieles, los reciben y se alegra. Versículo 13. Así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por lo tanto, el hecho de que un fiel reciba la salvación es motivo de gran gracia de Dios y de agradecimiento. Para esa gran causa, Pablo está sufriendo. Por lo tanto, sufrir por predicar el Evangelio es motivo de gran gloria, por la cual no hay por qué desanimarse. El Evangelio mismo está la gloria. Llevar el cargo de evangelizar también es de gran gloria. Como cuando la oscuridad se aproxime, se ilumina mejor la luz. La oscuridad, cuando se oscurezca, se ilumina mejor. Esa gloria se iluminará más cuando esté pasando por tribulación.
Punto 3. La oración para el progreso. La oración para el progreso en lo íntimo de su ser. Versículo 14 al 19. Versículo 14 y 15. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Aquí Pablo dice, me arrodillo delante del Padre. Ora con todo el corazón en una postura de temor reverente a Dios. Pablo oró diciendo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Si vemos en el versículo 10, a la familia en el cielo se refiere a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Dios le puso nombres a ángeles y autoridades en las regiones celestiales. Que los nombró se refiere a su personalidad. A Pedro le puso Pedro porque se formó una personalidad fuerte como de una roca. A los fieles, según la medida de su formación de personalidad espiritual, se le dará la correspondiente bendición. De esta manera Dios encargó a cada uno según su parte. Para con esos fieles, ora para que se vaya fortaleciéndose cada vez más en lo íntimo de su ser. Versículo 16. Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, lo fortalezca a usted en lo íntimo de su ser. Es misterio de Dios de que los judíos y gentiles se hayan salvado y sean uno en Jesucristo. Pablo ora para que estos fieles salvos se vayan fortaleciéndose en lo íntimo de su ser. Si hay interior del ser, también existe lo exterior del ser. Segunda de Corintios 4:16. Oro para que fuera fortalecido el hombre interior. Ese hombre interior se refiere al espíritu renacido. El espíritu renacido y fortalecido en Espíritu Santo y en el nombre de Dios. Cuando lo íntimo de su ser está fuerte, puede hacer bien las obras de Dios. Como cuando se puede trabajar bien cuando el cuerpo está sano, igualmente se puede hacer buena obra para Dios cuando el ser interior está fuerte. Oro diciendo, los fortalezca a usted en lo íntimo de su ser. ¿Cuál es el secreto del fortalecimiento del ser interior? Es obedecer la palabra de Dios guiado por el Espíritu Santo. Si recibimos el mover del Espíritu Santo y obedecemos bien la palabra de Dios, podemos ser creyentes con poder como David que venció a Goliat. Podemos vencer hasta poderes fuertes del diablo.
Obedeciendo bien la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, lleguemos a ser fieles fuertes que venzamos todas las pruebas. Versículo 17. Para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, Pablo sigue orando. Ora para que por fe Cristo habite en sus corazones. Cuando deseamos a Jesucristo y anhelamos que vivir con Él, Jesucristo nos acompaña y permanece junto. También había prometido que si buscaba a Dios con todo el corazón, Él los iba a encontrarlo. Cuando nosotros confiamos en Dios completamente, el Señor siempre estará junto a nosotros. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, debemos nosotros los fieles tener nuestra raíz arraigados y cimentados en amor. Esto es recibir el amor de Cristo. Y también es vivir en ese amor. Entonces podremos ser personas que podamos llevar misericordia y amor a otras personas. Entonces vendrá más misericordia y amor de Dios. Entonces por eso nos arraigaremos más fuertemente. Así como el árbol recibe la luz y la savia sube y baja por las raíces y éstas se van arraigando más y más fuerte. Nuestras raíces de amor se irán arraigando y cimentando más y más cuando damos y compartimos el amor de Dios a otros. Estando en el amor, debemos arraigar y cimentar más y más nuestras raíces de amor. Si lo hacemos así, nuestro amor se irá profundizando y en todos nuestros actos, sea de palabra o de hecho, se irá demostrando el amor de Cristo. Versículo 18. Puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Aquí dice, junto con todos los santos. Y oro para que puedan comprender cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Debemos juntos, con todos los santos, ir conociendo el amor de Cristo. Es compartir el amor de Cristo. Es tener comunión con otros. Cuando lo hagamos así, nuestra vasija de amor se irá agrandando. Entonces conoceremos más profundamente el amor de Cristo. El que es egoísta no conoce amar a otra persona. Debemos junto con otros creyentes ir creciendo más profundamente el amor de Cristo. Cuán grande, ancho, profundo y largo es el amor de Dios. El versículo 19 habla acerca del amor de Jesucristo.
El amor de Dios es más ancho que el universo. Es más alto que el cielo. Su profundidad es tanta que no se puede expresarlo con palabras. Así de profundo y eterno es. Nosotros no podemos conocer ni expresar con nuestras palabras cuán grande es el amor de Cristo. También dijo que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento para que sean llenos de la plenitud de Dios. De esta manera debemos ir asemejando más a Dios. Está pidiendo que esa plenitud de Dios sea también nuestra plenitud. Ser perfecto como nuestro Padre Dios es perfecto. Además, hay que aprender su amor. Cuanto más vamos conociendo el amor de Cristo, se irá llenando en nosotros la plenitud de Dios. Por eso, si comprendemos cómo es el amor de Cristo, la plenitud de Dios irá llenando nuestro ser con su plenitud. Punto 4. Dios da abundantemente. Versículo 20 al 21. Versículo 20. El que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir. Cuando los nietos piden algo a los abuelos, esto les da más de lo que piden. Como nuestro Dios sabe todas las cosas, debemos conocer que Él nos da lo que pedimos y mucho más de lo que pedimos. Porque Dios es amor, nos da todo por gracia. Dios no nos da lo que no es de gracia. Aunque venga la tribulación y persecución, y caigamos en valle de sombra de muerte, Dios siempre nos dará su gracia y nos dará lo mejor. Podemos vencerlo por fe. Cuando miramos para atrás, siempre nos damos cuenta que Dios nos ha dado siempre lo mejor. Tan solo porque nosotros no conocemos bien, nos desanimamos y nos quejamos, perdemos esperanza. Siempre Dios nos da lo mejor y nos lo da en abundancia. Cuando nosotros creemos en ese Dios, no nos desanimamos. Si un niño tomara un cuchillo afilado, la mamá seguro se lo quitará. Aunque el niño llore porque se lo ha quitado, no se lo devolverá.
El niño sigue pidiendo porque no sabe que eso es peligroso, porque si se lo devuelve saldrá lastimado. Por eso la mamá no le dará al niño algo que no le sea de bien. Es más, le dará algún caramelo o algo mejor. De esta manera Dios no nos dará algo que no nos haga mal a nosotros, aunque nosotros oremos y pidamos deseando eso. Pero si sigue orando es un Dios que nos llenará con algo mucho mejor. Debemos creer que es un Dios que nos dará mucho más abundantemente de lo que imaginamos. También no solamente con algo físico, sino con lo espiritual nos llenará. Todo lo físico y lo mundanal son momentáneos. Lo espiritual es lo eterno e importante. Por eso Dios puede disciplinar algo de nuestro físico, para que nuestra fe se pueda parar bien. Por ejemplo, cuando sea disciplinado por medio de eso, hace que en lo espiritual crezca y que nos llena con algo mucho mejor. Podemos conocer a Dios. Versículo 21. A Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Por último, Pablo ora, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Cristo es la cabeza de la Iglesia. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Por medio de Jesucristo, por medio de la Iglesia, cuando la obra salvífica de Dios se cumpla bien, será de gloria a Dios. Lo mismo para nosotros los fieles. Si nosotros los fieles cuidamos la fe por medio de Jesucristo, eso quedará por siempre. Y será de gloria para Dios. Nosotros los fieles, obedeciendo bien la palabra de Dios, guiados por el Espíritu Santo, debemos ser de gloria a Dios. Además, creciendo mucho en nuestra vida espiritual, nuestra personalidad espiritual, procurar acercarnos a Dios. Hasta aquí concluimos con la clase número 4 de Epístola.